Saludos, mi nombre es Nicolás Merchan Rodríguez, soy estudiante de Ingeniería Eléctrica de noveno semestre y hago parte del perfil 3 del programa de tutorías con ingenio de la Facultad de Ingeniería. En este video veremos el tema de diseño y fabricación de circuitos impresos o PCB, Printed Circuit Board por sus siglas en inglés. Más en específico, este video es acerca del diseño de un circuito impreso en el software Proteus. Adicionalmente, se subirá una segunda parte donde se verá cómo fabricar el circuito impreso en la práctica paso a paso. A continuación podemos ver el contenido del video. Primero veremos los pasos comunes que se tienen para el diseño de un circuito electrónico. Posteriormente veremos qué es un circuito impreso. Luego veremos los softwares disponibles en el mercado para el diseño de PCBs. Posteriormente mostraré un circuito de ejemplo a diseñar en este video y la explicación del diseño en el software Proteus 8. En electrónica, cuando estamos en el proceso de diseño y verificación de un circuito en específico, la forma más fácil, dinámica y adecuada de realizar pruebas es primero realizar simulaciones con diferentes softwares comerciales. Cuando ya se comprueba que el circuito funciona bien en computadora, el siguiente paso es comprobarlo experimentalmente en laboratorio. Lo más común es utilizar una protoboard, que como conocerán es una herramienta plástica con diferentes orificios que en ciertas partes están conectados eléctricamente entre sí. Los terminales de los diferentes elementos se pueden introducir en estos y de esta manera pasar de un circuito esquemático en papel a un circuito prototipo. Sin embargo, cuando ya hemos realizado todas las pruebas necesarias para comprobar que nuestro circuito funciona correctamente, muchas veces se desea fabricar un circuito impreso, el cual le da un mejor acabado a nuestro diseño y adicional evita que los componentes se puedan soltar y por tanto tener un mal contacto eléctrico, tal y como sucede en un circuito montado en protoboard. Muchos hemos visto que a la hora de comercializar un producto siempre se utilizan circuitos impresos. En pantalla podemos ver que todos los aparatos electrónicos que compramos tienen sus componentes montados en una placa de circuito impreso, el cual le da un acabado profesional y aumenta la confiabilidad del equipo. Teniendo en cuenta lo anterior, cabe responder la pregunta: ¿qué es un circuito impreso? Una placa de circuito impreso es una superficie construida por caminos, pistas o buses de material conductor laminadas sobre una base no conductora. El circuito impreso se utiliza para conectar eléctricamente a través de las pistas conductoras y sostener mecánicamente por medio de la base un conjunto de componentes electrónicos. Las pistas generalmente son de cobre, mientras que la base se fabrica generalmente de resinas de vidrio reforzada, cerámica, plástico, teflón o polímeros como la baquelita. Como se puede observar en la imagen de la izquierda, comercialmente podemos comprar en la tienda electrónica la llamada baquelita virgen, la cual tiene una placa de polímero cubierta por una capa fina de cobre, que a través de un proceso se puede transformar esa capa de cobre en pistas bien definidas para realizar soldadura y conexión de los diferentes elementos electrónicos del circuito, como se ve en la imagen de la derecha. A continuación se pueden observar algunos de los principales softwares comerciales disponibles para el diseño de circuitos impresos. Algunos de ellos tienen versión gratuita, lo cual es muy útil si se desea diseñar circuitos impresos sencillos que no contengan ningún componente poco usual. Sin embargo, softwares como Proteus contienen una librería extensa de componentes electrónicos comerciales, por lo que es fácil encontrar cualquiera de ellos en su catálogo. Por tanto, se realizará una explicación de diseño en Proteus 8, pero si desean, la mecánica de diseño es muy parecida a los demás softwares mostrados en pantalla. En la parte inferior se puede observar un link donde pueden consultar por más información las diferentes funcionalidades en específico de cada software e intentar trabajar con el que más les guste. En este video se realizará el diseño de un circuito impreso para el circuito con LEDs intermitentes de frecuencia variable
haciendo el uso del famoso circuito integrado NE555 en su configuración estable. Los materiales a utilizar son el circuito integrado NE555, dos resistencias de 470 ohmios y una resistencia de 1 kiloohmio, las cuales pueden ser de un octavo de vatio o un cuarto de vatio. Un condensador de 100 nanofaradios que normalmente se consigue cerámico, un condensador de 47 microfaradios el cual se consigue de forma electrolítica, puede ser de 16 voltios, un trimmer de 50 kiloohmios el cual tiene diferentes formas de ser comercializado, como veremos más adelante en la explicación, un LED rojo de 3 milímetros y un LED verde de 3 milímetros. Sin embargo, se pueden utilizar los colores que se desee. A continuación, pasaré a realizar la explicación de cómo diseñar el circuito impreso en el software Proteus 8 del modelo que se mostró anteriormente. A continuación, podemos observar la interfaz inicial que tiene Proteus, en la cual podemos iniciar un nuevo proyecto. Entonces le damos aquí en archivo, nuevo proyecto. Nos pedirá una ruta donde queremos guardar nuestro proyecto, en este caso lo voy a dejar en documentos, y un nombre, en este caso como es de un 555 estable le vamos a poner ese nombre. Acá le damos siguiente. Acá no es necesario que creen a través de una plantilla, sino por defecto, ya que las plantillas pues traen circuitos ya diseñados para que uno los vaya modificando. Inicialmente no vamos a crear un diseño PCB, porque primero tenemos que crear el esquemático para pasar al diseño PC. Acá lo podemos dejar en no hay proyecto de programa, ya que esto se utiliza para compilar, por ejemplo, archivos para subir a una FPGA o algo así. Aquí le damos finalizar y se nos abrirá la ventana de esquema electrónico. En la parte izquierda podemos ver las principales funcionalidades o modos que tiene el Proteus 8. Primero podemos observar ahí el que más vamos a utilizar, que es el modo componente. En el modo componente, si le damos aquí en la P, podemos ver todas la librería de componentes electrónicos que contiene Proteus. Entonces, por ejemplo, tenemos resistencias, tenemos parlantes, tenemos switches, relés, en general tenemos muchos elementos electrónicos. Adicional podemos aquí ver otras funcionalidades, podemos poner subcircuitos, podemos usar instrumentos como osciloscopios, analizadores lógicos, podemos poner texto dentro del esquema. En general ustedes pueden explorar todas las diferentes funcionalidades que tiene Proteus. Aquí arriba tenemos diferentes herramientas como el zoom en este caso. También tenemos los diferentes pasos. Entonces primero diseñamos un esquema electrónico, después veremos que pasaremos a esta pestaña que es la de diseño PCB, y acá cuando ya terminemos nuestro diseño PCB podemos verlo en 3D, a ver cómo va a quedar en la vida real. Para empezar nuestro diseño tenemos que buscar los componentes que vamos a utilizar. Entonces en pantalla se podrá ver los componentes. Podemos empezar buscando el 555. Nos vamos aquí a la parte de componentes, le damos en la P y acá podemos buscar por palabras clave. Entonces nuestro circuito integrado es el N555. Aquí podemos encontrar el circuito integrado. Aquí podemos ver en la parte derecha que primero tenemos un modelo esquemático que va a ser el que podemos visualizar en esta parte, en el diseño del esquemático. Esta parte del PCB Preview es muy importante, ya que para que nosotros podamos diseñar nuestro circuito impreso, los elementos que utilicemos deben tener un modelo en PCB, de lo contrario no vamos a poderlo utilizar. Cabe resaltar que Proteus tiene dos tipos de elementos. Hay los elementos que traen para realizar simulaciones y que traen para diseñar en PCB, para diseñar nuestro circuito impreso. Pero tenemos unos elementos en específico que no tienen
representación en PCB y solo sirven para simular. Ya vamos a ver un caso de esos que pueden ser los diodos LED y que puede ser la batería. Para seleccionarlo le damos a aceptar. Ya vemos que lo tenemos aquí seleccionado en la parte izquierda y procedemos a dar clic sobre el esquemático y lo podemos insertar donde queramos. Ya tenemos nuestro circuito integrado 555. Procedemos, por ejemplo, a buscar el condensador de 100 nanofaradios. Para los condensadores que son cerámicos, ya que como pueden ver aquí en pantalla, los condensadores cerámicos tienen una distancia entre el patillaje definida. Recomiendo buscar aquí CAP y les va a aparecer aquí el símbolo de condensador y les va a aparecer que entre el patillaje del capacitor hay 0.1 inch. Esta es la medida en pulgadas, que si pasamos esto a milímetros nos da aproximadamente 2.54 milímetros. Que ustedes pueden medir algún condensador cerámico y la medida entre sus dos patas y aproximadamente va a tener esta medida. Entonces, muy importante cuando estén observando acá un componente electrónico en su diseño PCB, cerciórense de que la medida entre patillaje más o menos coincida o sea muy cercana a la que se ve acá, que ustedes pueden medir con una regla la distancia en milímetros entre el patillaje. Entonces aquí podemos, según nuestro esquema, este condensador, acá podemos girar en sentido antihorario. Este condensador, si le damos doble clic, aquí podemos modificar la capacitancia. En este caso tenemos un condensador de 100 nanofaradios. Le damos a aceptar y según nuestro esquema va conectado una de sus patillas a un terminal, al terminal 5 del 555, y la otra pata, el otro terminal, va a tierra. Entonces la tierra en Proteus la encontramos aquí en la parte izquierda. Nos vamos a modo terminales y le damos ground de tierra. Insertamos una tierra dándole clic en el esquema y unimos la tierra con el capacitor. Posteriormente podemos buscar el condensador electrolítico de 47 microfaradios. Este lo pueden buscar por valor, entonces pueden buscar aquí 47U. Inicialmente les va a aparecer una lista muy grande de capacitores, entonces les puede aparecer, este es un capacitor cerámico, acá por ejemplo este es de 0.047 microfaradios, pero nosotros necesitamos de 47. Como sabemos que nuestro capacitor es electrolítico, podemos ir a buscar por subcategoría en esta parte. Bueno, primero filtramos, por categoría. Nos vamos aquí a solo capacitores, ya que también nos está leyendo inductores y resistencias y amplificadores operacionales. Entonces vamos aquí a capacitors y nos vamos a la parte que dice radial electrolítica. Y de esa manera podemos filtrar por el valor, que solo sean capacitores y que sean solo electrolíticos. En este caso podemos ver aquí la descripción. En nuestro caso tenemos un capacitor de 47 microfaradios a 16 voltios. Si ustedes consiguen uno más grande, por ejemplo de 25 o de 35, le pueden dar en clic acá. En nuestro caso tenemos uno de 16 y la medida entre el patillaje es de 2 milímetros. Ustedes pueden llegar y medir con una regla si tienen un capacitor ahí a la mano, o cuando lo compren que la medida sea 2 milímetros y efectivamente va a ser así. Entonces insertamos, acá lo podemos girar en sentido horario y pues ya está insertado. Acá podemos insertar una nueva tierra que va a ser la parte inferior del esquema y vemos que nuestro capacitor de 47 microfaradios el terminal negativo está conectado a tierra. Terminal negativo es este que tiene unas rayitas cruzadas. Adicional, necesitamos una batería.
de 9 voltios. Esa la podemos encontrar aquí en Simulator Primitives. Acá podemos encontrar pues diferentes elementos para simular. Por ejemplo, tenemos un alternador de corriente alterna, tenemos una compuerta AND, en este caso necesitamos la batería. Aquí pueden observar que la batería tiene un diseño en esquema pero no en PCB. La batería por tanto solo nos servirá para simular el circuito, pero cuando tengamos que pasarlo a el diseño PCB tenemos que cambiar la batería, este simbolito de la batería, por un terminal, como ya veremos más adelante. Sin embargo, pues para realizar la simulación del circuito lo podemos insertar acá. Si le damos doble clic, aquí viene 12 voltios por defecto, pero en otros necesitamos 9. Vemos que el terminal negativo está conectado aquí a una tierra. También tenemos que el terminal 1 de nuestro 555 va conectado a tierra. Y adicionalmente tenemos que el pin 2 del 555 está conectado al terminal positivo del capacitor. Lo podemos conectar ahí. Listo, posteriormente podemos buscar el trimmer que necesitamos para variar la frecuencia de nuestro circuito. Podemos buscar aquí la palabra trimmer y como sabemos que es resistencia, nos podemos pasar a esta categoría. Y vemos que solo está la categoría de resistencias variables, por lo que el trimmer es una resistencia variable. Aquí vamos a tener una gran cantidad de trimmers. En este caso pues este es por ejemplo de 100 ohmios. Acá tenemos uno de 1 kiloohmio, pero lo importante es cerciorarse del diseño PCB. Ustedes pueden ver acá este trimmer, lo venden comercialmente. Luego voy a dejar una imagen aquí en pantalla de cómo luce este trimmer comercialmente. Si ustedes consiguen este, pues utilizan cualquiera de estos. En este caso buscan el de 50 kiloohmios. Aquí está el de 50 kiloohmios, que es el que necesitamos. Pero en mi caso yo tengo un trimmer que tiene forma de rectángulo. Por ejemplo, aquí podemos ver trimmers de montaje superficial, que también los voy a dejar una imagen ahí en pantalla. Pero en mi caso yo tengo un trimmer. Listo, aquí ya encontré el trimmer que necesito. El trimmer que necesito es este que viene en forma rectangular. Voy a dejar también una imagen en pantalla del trimmer y como se puede observar, aquí viene una figurita que es como de del tornillito que trae para variar, lo trae aquí encima. Entonces este es el que necesito. Entonces busco el de 50 kiloohmios, que sería este, y le doy a aceptar. Doy clic encima de la pantalla y lo inserto. En este caso se puede ver que este terminal va conectado al terminal positivo del capacitor. El terminal 6 del circuito integrado 555 va conectado a este terminal de aquí arriba del potenciómetro. Este texto lo podemos mover si queremos, este que dice RB1. Y este terminal central del potenciómetro va conectado también al terminal 6 del 555. Adicionalmente pues necesitamos una resistencia de 1 kiloohmio. Procedemos aquí a buscarla. Nos vamos aquí a resistors. Entonces acá vamos a tener diferentes resistencias. Como vamos a utilizar de 1/4 de vatio, se podría pensar que le podemos dar acá, pero lo que pasa es que estas son resistencias que vienen en chip, que vienen para montaje superficial, para soldarlas encima de una baquela doble cara. Voy a dejar una imagen acá también de cómo luce una resistencia de montaje superficial, pero como nosotros tenemos resistencias comunes, no nos sirven estas resistencias de montaje superficial. Las que necesitamos las podemos conseguir aquí en esta parte que dice 0.6 watts. Acá sí tenemos resistencias comerciales, como podemos ver aquí en el PCB Preview. Tenemos pues nuestra resistencia y tenemos los dos terminales conectados cada uno a un orificio. Entonces procedemos aquí a buscar la resistencia de 1 kiloohmio, aquí está, y le damos a aceptar. Le damos clic acá para insertarla. Bueno, viene girada, entonces le damos girar sentido horario. Como se puede ver en el esquemático,
El terminal 7 va conectado aquí en medio y el terminal de la resistencia va conectada aquí, y el otro terminal, que sería el positivo, va conectado junto con el pin 8 del 555 al terminal positivo de la batería, que lo tenemos acá. Y de igual forma tenemos aquí que el pin 4 va conectado al positivo de la batería igualmente. Listo, ya lo único que nos falta es conectar la salida de nuestro 555, que es el pin 3. Para buscar los LEDs, para simular, buscamos LED, por ejemplo red, y aquí tenemos este LED que nos va a permitir simular, pero como se pueden dar cuenta, este elemento tampoco trae diseño en PCB, por lo que lo tendremos que reemplazar después de hacer la simulación por un conector para poder poner el LED. Necesitamos este, y además necesitamos una resistencia de 470 ohmios, que también la podemos encontrar acá. Aquí encontré ya la resistencia de 470 ohmios, entonces la seleccionamos, la insertamos, y como se puede ver, esta resistencia va conectada al polo positivo de la batería, que por lo tanto iría acá. El otro terminal al terminal positivo del diodo LED, y el otro terminal del diodo LED va conectado al pin 3, que es la salida del 555. Necesitamos otro LED, que podemos buscar LED green. Acá tenemos el LED verde para simular. Vemos que el terminal positivo está conectado aquí al pin 3, a la salida, y necesitamos nuevamente una resistencia de 470 ohmios, perdón. Pero como ya la tenemos aquí buscada, ya la teníamos seleccionada, solo es buscarla aquí y seleccionarla e insertarla. Y como vemos, el terminal negativo el otro terminal de esta resistencia, perdón, va a tierra. Y de esta forma pues ya terminamos de montar nuestro esquemático y podemos simularlo. Entonces, como se puede observar, ahí los LEDs están cambiando, están con una intermitencia, que es lo que necesitamos. Si ustedes necesitan realizar una simulación variando el potenciómetro, hay un potenciómetro que trae Proteus para poder variar en la simulación. Nos vamos aquí otra vez a los elementos, buscamos pot, y este primero que le salga, que no tiene PCB preview, por lo tanto no lo vamos a poder utilizar en el diseño del circuito impreso, pero sí para simular. Le damos aquí a aceptar, borramos este elemento que posteriormente lo vamos a volver a insertar, y acá ponemos el nuevo potenciómetro, que como pueden ver aquí trae unas flechitas para jugar con la resistencia del potenciómetro. Vamos a editar propiedades porque necesitamos unos 50 acá, y de esta manera pues ya podemos cambiar el valor del potenciómetro. En este caso podemos aquí subir, tenemos una intermitencia más rápida, y si bajamos acá se puede observar que la intermitencia tiene una velocidad más baja, que es lo que necesitamos en este circuito. Después de simular ya tendríamos nuestro esquema, pero tenemos que cambiar los elementos de los cuales no tenemos un diseño en circuito impreso. Entonces este potenciómetro lo habíamos cambiado, pero no nos sirve. Necesitamos el que habíamos insertado previamente, que este potenciómetro sí tiene un diseño en PCB. Entonces aquí lo volvemos a insertar, y la batería, esta tampoco tiene un diseño en PCB. Lo que les recomiendo es para las conexiones de alimentación, hay un terminal muy útil que es el T-Block, el cual voy a dejar una imagen en la pantalla. Este terminal es muy útil porque tiene unos tornillos para asegurar unos cables externos. Lo único que hacemos es insertar, borramos el modelo de la batería, giramos aquí en sentido horario y lo ponemos acá. Por ejemplo, este terminal, este pin 2 sería el positivo de la batería, y este terminal
el pin 1 sería el terminal negativo. Para los LEDs no recomiendo usar el T-Block porque, como se pueden dar cuenta, hay una separación de 0.2 pulgadas, que sería aproximadamente 5 milímetros entre sus terminales. Como nosotros vamos a utilizar un LED de 3 milímetros, necesitamos un terminal más pequeño. Nos podemos ir aquí a la parte que dice Connectors, y acá hay unos muy útiles que son los que se llaman SIL. Si seleccionamos el de 2 terminales, porque aquí hay de 18, hay de 12, hay de 3, podemos ver que este tiene una separación entre terminales de 0.1 pulgadas, que son 2.54 milímetros, que más o menos se ajusta a los 3 milímetros que tenemos de los LEDs. Entonces procedemos a borrar los dos LEDs y simplemente insertamos el terminal y asumimos que este pin 1 va a ser el positivo de este, y este pin 2 el negativo de ese mismo LED, y así para el otro. Finalmente, pues ya una vez nos hemos cerciorado que todos los elementos tienen diseño PCB, ya nuestro esquema está listo para poder pasar a diseñarlo en la parte de diseño PCB. Nos vamos acá y, como pueden observar, ya tenemos un entorno diferente. Entonces aquí hay una serie de pasos que recomiendo para empezar a diseñar. El primero es insertar un entorno de trabajo, el cual sería nuestra baquelita. Nos vamos aquí a esta parte que dice modo gráfico 2D caja, y nos vamos aquí y seleccionamos borde de la baquela, que sería board, e insertamos un cuadrado de cierta distancia, la que ustedes quieran, porque ahorita vamos a ir ajustando esto. Después, ya cuando insertamos nuestro cuadrito, nos vamos a ir aquí a herramientas. Entonces yo recomiendo usar aquí el autocolocador. Sin embargo, si ustedes quieren hacerlo como paso por paso, se pueden ir aquí otra vez a modo componente y se pueden dar cuenta que el programa automáticamente reconoce todos los elementos que tiene nuestro diseño. Entonces tenemos estas resistencias, estos conectores. Pero si se quieren ahorrar tiempo dando clics, le damos aquí en autocolocador. Nos cercioramos que aquí estén todos los elementos de nuestro circuito seleccionado. Esto lo podemos dejar igual, ustedes pueden ahí jugar con los diferentes valores. Y le damos a aceptar. Y como podemos ver, pues los elementos están en desorden. El autocolocador lo que hace es ponerlos todos, pero a nosotros nos toca ordenarlo de manera más o menos la indicada. Acá podemos observar diferentes funcionalidades. Cuando vayamos a ordenar los elementos en nuestro diseño, podemos darnos cuenta que, por ejemplo, esta resistencia tiene una rayita verde que va desde este terminal hasta este terminal 7 del circuito integrado. Lo que tenemos que hacer es poner estos elementos de tal forma que más o menos al programa le quede fácil, o a nosotros mismos, hacer las pistas, el diseño de las pistas de cobre. ¿A qué me refiero con esto? Por ejemplo, podemos poner el circuito integrado, que es lo más importante de nuestro circuito, en todo el centro. Nos podemos dar cuenta que si dejamos esta resistencia, bueno, la podemos girar aquí en sentido horario. Si la dejamos en este punto, es lo más indicado, porque aquí podemos trazar una pista, que ya veremos cómo se trazan, de manera fácil de acá a acá. ¿Qué pasa si dejamos esta resistencia aquí abajo? Que, por ejemplo, este terminal de la resistencia tiene que dar una vuelta por acá e ir acá. Y lo que necesitamos es que nuestro diseño PCB tenga los caminos más cortos posibles. Y el camino más corto para esta resistencia simplemente es conectar acá, dejar la resistencia justo al lado de esto. Posteriormente, bueno, podemos cuadrar aquí el potenciómetro. Nos damos cuenta que si lo dejamos, lo podemos girar acá. Si lo dejamos más o menos acá, el potenciómetro, nos podemos dar cuenta que este terminal 1
fácilmente lo podemos meter aquí por medio del circuito integrado y conectar al pin 3, perdón, al pin 2, que es el que está conectado esto. Y estos terminales también se pueden conectar fácilmente. Entonces ese es lo que tenemos que ir realizando para el diseño. Este condensador lo podemos dejar aquí. Y bueno, iré realizando el diseño y más adelante les iré mostrando cómo es más o menos la idea. Listo, entonces aquí más o menos ya terminé de cuadrar los diferentes elementos del circuito. Como pueden observar, lo que hice fue más o menos ordenarlos para que un terminal quedara cerca de la conexión respectiva. Por ejemplo, este terminal 1, el capacitor cerámico, lo conecté aquí, lo puse en esta posición para que se pudiera conectar fácilmente acá. Puede que yo tenga problemas para realizar esta conexión entre esta parte de acá, este pin 2 del capacitor, y este de acá. No se preocupen si no les sale a la primera. Lo que pueden hacer es ir probando el siguiente paso que les voy a mostrar, y si no les queda un camino conectado, simplemente vuelven a cuadrar los elementos de alguna manera y vuelven a rutear, que ya vamos a ver qué es eso. Lo primero, ustedes pueden ir mirando cómo les queda el diseño. Ustedes se van aquí arriba donde dice visor 3D. Como se puede observar, pues tenemos una placa muy grande, lo cual no es lo indicado. Entonces lo primero que vamos a hacer es reducirla. Le damos clic y acá podemos reducir el tamaño más o menos para que quede bien justica. Entre más pequeños les queden los circuitos impresos, más profesionales se van a ver, y por tanto también va a haber menos pérdidas de tensión y todo, porque las pistas van a ser más pequeñas. Aquí podemos volver a ver y ya pues ya tenemos un circuito impreso más o menos pequeño y con los elementos bien distribuidos. Podemos ver que aquí la alimentación de la batería, que sería este J1, está más o menos para que yo pueda conectarlo por este lado, y los LEDs, los diodos LEDs, irán conectados en este terminal y en este otro terminal. Cuando terminemos ya pues de colocar los elementos, pasamos al siguiente paso, que es el autotrazador, que está aquí en esta parte de arriba. Nos vamos a gestor de reglas de diseño. Esto sirve para modificar el tamaño de las pistas. Entonces nos vamos aquí estábamos aquí en reglas de diseño, nos vamos a clases de red. Esto lo pueden dejar como está. Aquí tenemos que modificar dos cosas: la parte de power. Nos vamos aquí a pista. Como pueden observar, aquí vienen algo que está como en T, en Signal 1 y varias medidas. Estas son medidas americanas, pero ustedes pueden ir jugando, pueden ir ruteando y volviendo a cambiar el tamaño de la pista para que se den cuenta más o menos cómo va cambiando. Acá, por ejemplo, yo puedo seleccionar T40, que es una pista más o menos con el grosor adecuado para este circuito pequeño. Acá vuelvas acá en pista y en estrangulador toca poner la misma medida. Bueno, voy a poner T50 y acá también puedo seleccionar B50. Lo importante es que aquí estas tres queden igual, y si toca seleccionar un B más pequeño lo pueden hacer. Esto es ir probando más o menos qué pistas le quedan bien al circuito. Nos vamos aquí a Signal y hacemos lo mismo, le asignamos el mismo. Aquí le damos T50, acá también le damos T50 y acá B50. Y acá se pudieron dar cuenta que lo que dice acá normalmente va a aparecer Top Cooper, pero esto es para diseños de baquelas que tienen doble cara. Voy a dejar una imagen. Lo que tiene es una baquelita que tiene cobre por ambos lados, pero en nuestro caso esos diseños son ya industriales. Nosotros vamos a usar un diseño de una sola cara, por lo que toca dejar
bottom Cooper acá y bottom Cooper. Y de igual forma acá, toca cambiar esto por bottom Cooper. Esas son las únicas cosas que toca modificar aquí, el enrutado, y cambiar aquí top Cooper por bottom Cooper, y le damos a aceptar. Y nos vamos aquí al autotrazador, que esto es muy útil porque nosotros no tenemos que hacer ningún trabajo, simplemente le damos acá. Ustedes pueden también jugar acá con esta planificación y pueden modificar los pases de enrutado. Para un circuito sencillo lo podemos dejar así, le damos simplemente empezar ruteo, y lo que va a hacer Proteus es ir calculando más o menos cómo puede conectar el circuito. Y como pueden observar, ya el programa automáticamente nos conectó el circuito sin nosotros tener que hacer nada. Si a ustedes les llegara a pasar que les queda una conexión sin hacer, o sea que todavía se ve una rayita de color verde entre dos terminales, quiere decir que los elementos están mal puestos o hay algún problema. Entonces lo que tienen que hacer es darle control Z y modifican otra vez cómo están ubicados los elementos. Si por ejemplo voy a volver aquí a rutear, si por ejemplo a ustedes les parece que las pistas están demasiado delgadas y quieren unas pistas de cobre más gruesas, que lo que les puedo indicar es, entre la pista de cobre sea más delgada, más complicado es hacer el circuito impreso con el método que vamos a ver en el siguiente video, ya que esto va a ser como una tinta que vamos a tener que pegar en la baquelita virgen, y por tanto entre más delgada más posibilidades hay de que se despegue. Entonces lo que les recomiendo es un tamaño adecuado de pistas. Este es un buen tamaño. Incluso si le quieren subir un poquito más, simplemente le dan control Z al diseño, se van otra vez aquí al gestor, van acá, seleccionan aquí Power, y por ejemplo yo quiero una más gruesita, por ahí una T60, entonces acá selecciono T60 y B60, y en Signal también acá T60, T60 y B60. Nos vamos nuevamente al autotrazador y empezamos el ruteo. Listo, entonces como pueden observar, aquí tenemos un conflicto, y es que no se pudo conectar este terminal de uno de los diodos LED aquí a este otro terminal. Lo que podemos hacer, nos vamos acá al modo pista, seleccionamos el tamaño de la pista que estamos usando y manualmente intentamos conectarla, que a veces el programa no detecta cómo hacerlo y nosotros tenemos que hacerlo. En este caso que ampliamos el grosor de las líneas. Cuando le damos clic a uno de los terminales aquí en este modo, se nos va a activar como una ayuda del programa que nos va diciendo a dónde tenemos que conectarlo. Entonces vamos formando una pista y conectamos aquí y ya solucionamos el problema que teníamos. Si ustedes desean, pueden hacer el diseño y las conexiones ustedes mismos en este modo. En el modo pista van conectando un elemento por un elemento. Por ejemplo, este pin va a este pin, y pueden ir de esa manera conectando pista por pista ustedes mismos si lo quieren personalizar más. Pero pues yo recomiendo el autorruteo, que es algo muy útil del programa y les facilita mucho la vida. Principalmente ya cuando sabemos que tenemos el diseño terminado, va a aparecer aquí DRC sin errores y CRC sin errores, lo que quiere decir que no hay contactos entre pistas, no hay terminales que hagan contacto con otros, y ya podemos dar por finalizado el diseño. Y en el posterior video veremos cómo pasar este diseño a una baquelita real y tener nuestro propio circuito impreso. Ya para finalizar, podemos ver aquí en el visor 3D, si volteamos aquí, le damos clic y vamos moviendo el mouse, y acá pueden ver cómo va a quedar nuestro circuito impreso, cómo van a quedar las pistas. Y eso sería todo por esta parte 1 del diseño y fabricación de circuitos impresos PCI. Cualquier duda y con toda libertad me pueden escribir al correo que aparece ahí en pantalla. Espero les haya servido
y hasta la próxima.